es Bogdata? Para que lo entienda, digamos, las personas que nos están siguiendo a través de las redes en este debate. Es un sistema financiero que le permite manejar los recursos de planeación financiera como tesorería, cobro coactivo, presupuesto, contabilidad, entre otros, mejor conocido como componente ERP. Este sistema, además, maneja el cobro y el recaudo de 7 impuestos principalmente, que son el predial, vehículos, ICA, RETEICA, delineación urbana, sobretasa a la gasolina, publicidad, exterior visual. El componente tributario se le conoce como el core tributario. La problemática que traigo hoy no es nueva, pero sí diría que se ha agravado con relación a lo que tuvimos la oportunidad de participar varios concejales como citantes a lo que pasa en el día de hoy. Este primer llamado a la administración fue el resultado de la salida en vivo de la plataforma Bogdata el 5 de octubre del 2020 en el componente ERP, conformado por los módulos de presupuesto, tesorería, deuda pública, nómina, terceros, planeación financiera, entre otros. En ese debate, no solamente yo, sino también otros colegas, señalamos claramente que las entidades distritales a través de oficios le decían a la Secretaría de Hacienda que no saliera en vivo con el sistema, es decir, más de 17 entidades le oficiaron a la Secretaría de Hacienda, que según el concepto de la interventoría no era conveniente salir en vivo por la inestabilidad de la plataforma, que por la salida en falso los contratistas sufrieron la demora en los pagos y los funcionarios se vieron afectados al no poder presentar sus informes oportunamente. Se generaron problemas en dobles pagos, en nóminas, liquidaciones de parafiscales mal hechas, afectación en los pagos de libranzas, aportes de seguridad social, demora en las liquidaciones de funcionarios que se retiraron, que todas las modificaciones presupuestales se realizaron de manera manual, digitando en Excel, lo que implica un riesgo de filtración de información y errores en la digitación. Ante este caos y desorden, la alcaldesa, pero es que esperemos que bajen para poder proyectar, porque sí, la alcaldesa y el secretario minimizaron la crisis como se evidencia en la reunión del despacho del 3 de febrero del 2021. Entonces, mientras presentan el video, digo que allí se decía, al respecto, la alcaldesa justifica por la falta de seguridad y fraudes el cambio del sistema Sí Capital, pero como vamos a demostrar en este debate, ¿qué sucede? Todo lo contrario. Hemos perdido el dominio y control de la información de nuestros contribuyentes al tener toda la información tributaria bajo el dominio y control de un tercero en la nube mediante contratos bastante onerosos y bastante sospechosos. Yo le pregunto a los concejales de la ciudad, le pregunto concejal Celio, concejal Lucía, si usted estaría tranquila sabiendo que toda la información tributaria suya está en manos de un tercero. Yo personalmente no estoy tranquila. ¿Ya? Bueno, entonces ahí se me... pero por no dejar ver el título completo. Bogdata en cuidados intensivos. Se le dijo y se le advirtió y no hizo caso. Vamos a ver más adelante quiénes le dijeron. Se lo dijeron más de 17 entidades del distrito en cartas dirigidas al secretario de Hacienda y firmadas por los secretarios por la cabeza de cada uno de los sectores. Se lo dijo la Contraloría, se lo dijo la Personería, se lo dijeron los contribuyentes, se lo dijimos los concejales de la ciudad, se lo dijo la Veeduría Distrital, se lo dijo la Interventoría, como lo vamos a ver más adelante, pero a palabras necias, oídos sordos, supuestamente. Entendieron así la administración y me parece pues supremamente grave esa situación. ¿Qué es Bogdata? Ya les había explicado que es un sistema financiero, no lo voy a repetir. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los dos componentes de Bogdata? También ya lo habíamos explicado. Pasemos ahora, esa diapositiva, es la de el video de la reunión que se llevó a cabo el 3 de febrero del 2021, donde tanto la Secretaría de Hacienda como la alcaldesa justifica que por la seguridad y fraudes el cambio del sistema de Sí Capital. Nos la dan solo a nosotros para efectos de sus pagos tributarios. O los contratistas, nos la dan solo a nosotros para pagar sus contratos. Que el sistema fuera inseguro quiere decir que un tercero podía entrar y robarse esa información.
robarse información personal de los contribuyentes, robarse información de los tercero que eran ¿quiénes? contratistas, Los funcionarios de hacer Hacienda. fraude, mandarles, como nos contaba Diana, una carta diciéndole, paguen esta cuenta, y la gente de buena fe dice, bueno, me llegó una carta de Hacienda, yo pago, y resulta que no era una carta de Hacienda, era una carta de un tercero que se había tomado la información, porque el sistema era inseguro, porque era viejo, porque, pues... Bueno, así muy como bien, decía la señora avanza la alcaldesa, tecnología, que yo roban creo las que no le calles, dijeron en también ese el momento robo la digital, verdad desafortunadamente. a la alcaldesa, porque Entonces, decía la que era un necesidad sistema de cambiar inseguro el y que un sistema es tercero porque podía entrar. nos podían... ¿Se refería a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda o se refería a los terceros en los cuales quedó en poder ahora toda la información tributaria de los contribuyentes de la ciudad que quedó en manos El problema no de era SAP? tanto que el Nos sistema casamos fuera a viejo. perpetuidad con SAP. Bueno, entonces creo que ahí no le dieron la información correcta a la señora secretaria de Hacienda y realmente se firmó un contrato bastante oneroso y bastante sospechoso. En esta misma reunión, la subsecretaria de Hacienda le dijo a la alcaldesa que todo sería rápidamente solucionado y se estabilizaría a más tardar en el mes de abril del 2021. Estamos en el mes de mayo del 2022 y hasta el momento no se ha estabilizado esa plataforma. Gran mentira la que le dijeron a la alcaldesa. Esto no se ha solucionado. Al contrario, las fallas continúan, como lo vamos a demostrar más adelante. Todo indica que la administración en cabeza de la Secretaría de Hacienda no aprendió de este primer revés de salir en vivo. Los problemas continúan hasta hoy con el ERP, tesorería, deuda pública, nómina, terceros, planeación financiera, entre otros. Para el 2022, el problema se le trasladó al contribuyente cuando la Secretaría de Hacienda decide salir en vivo con el cobro tributario, pago de impuestos de la ciudad, predial, ICO, vehículos, etcétera, lo que desató el colapso que llevó a la Secretaría de Hacienda distrital a modificar el calendario tributario y a los ciudadanos a no poder y los ciudadanos pues no pudieron pagar su impuesto a tiempo. Estos problemas nos convocan hoy a este debate que considero que es un debate de ciudad y que al ser previsibles desde la misma etapa precontractual con la licitación pública L del 2017 del contrato Bogotá Data. Empecemos por esto. Usted sabe muy bien, señor secretario de Hacienda, no era usted el secretario de Hacienda, era la anterior secretaria, la doctora Beatriz Arbeláez, que celebró un convenio de cooperación con el Banco Mundial. Con el Banco Mundial, un contrato que costó la suma de $588,000. Aquí tengo el número del contrato, es el contrato 170094 del 2017 con el Banco Mundial. Y resulta, señor secretario, que entre las recomendaciones que hace el Banco Mundial están las siguientes. El Banco Mundial recomienda que se aplique algunas de las siguientes opciones en un periodo de 5 años, decía el Banco Mundial, en un periodo de 5 años. Y el contrato suscrito, producto de esa licitación, se hizo con un plazo de 2 años. Dice que se mejore el sistema SI Capital, o sea que partía de la base que el sistema existente podría ser sujeto de mejoras, que no tenía que acabarse ese sistema. Que se cree un nuevo sistema, o que se mejore el sistema vigente y se cree uno nuevo. Y resulta que este contrato que le costó a la administración del distrito la suma de $588,000, no, parece que no acogió la Secretaría de Hacienda las recomendaciones del Banco Mundial en lo que tiene que ver, por ejemplo, que se mejore el sistema y que fuera a 5 años. Lo hizo a 2 años. 3 meses después de que se produce el informe del Banco Mundial, se abre el proceso licitatorio. Yo le hago una pregunta al señor secretario de Hacienda porque a mí lo que no me consta y no pueda demostrar con documentos, hago preguntas para que usted me responda, aunque no era usted el secretario en ese momento. Yo he recibido información, pero no me la han documentado, y como no me la han documentado, ni testimonialmente les da miedo y me dicen que no se atreven, entonces pues es como complicado. Le pregunto al señor secretario de Hacienda, algunos afirman que presuntamente el pliego licitatorio fue diseñado y estructurado por asesores conocedores de la plataforma SAP y que habían sido asesores de SAP. ¿Es eso cierto, señor secretario? Yo quiero que usted me responda a eso en el debate. Se hizo una licitación al estilo del Corte Inglés, un traje a la medida.
El contrato celebrado el 17 de diciembre del 2017, por el que se configura la plataforma Bogdata, desde su nacimiento, óigase bien, desde su nacimiento, contiene graves vicios que chocan con la legislación vigente en materia contractual y estatal. En esa licitación, ahí si mostramos por el contrato, que también pues se hizo referencia a él por parte de todos los citantes en el debate de diciembre del año, es un contrato de compra-venta. Se me fue el sonido. Ya, es un contrato que tenía como objeto adquirir e implementar el core tributario y el ERP para la Secretaría de Hacienda del Distrito Especial y optimizar los procesos de la entidad. Pues ha sucedido todo lo contrario. Lo que ha deteriorado y han funcionado mal todos los procesos que sí venían funcionando bien cuando estaba así Capital, que tenía también sus inconsistencias, por supuesto, no vamos a decir que era perfecto, pero mejoraba en 25 años, no sé cuánto tiempo llevaba ese sistema, no se presentó nunca lo que se ha presentado ahora con la ejecución de este contrato. Es un contrato por un valor de 39.825 millones de pesos. En la licitación que se inició con todo este viacrucis, la Unión Temporal Core Tributario, compuesta por la informática El Corte Inglés, hoy Inetum de España S.A. y Sinergia de Negocio Consultores, a la final resulta que se presentaron 5 proponentes. De esos 5 proponentes solamente quedó habilitada la Unión Temporal Core Tributario, porque era la única que podía acreditar o que acreditó la certificación de SAP, como lo exigían en el pliego de condiciones. Los demás solicitaron algún tiempo, pues veo que le está haciendo algún comentario, pues eso es lo que decía. La única que lo pudo acreditar y que salió habilitada fue precisamente esa unión temporal. Entonces, vamos al hacer ya la evaluación, que se hizo la evaluación jurídica y financiera, pues finalmente ellos fueron los que ganaron la respectiva licitación. Solamente tenían que acreditar la certificación del fabricante SAP, y al único que SAP acreditó pues fue a esta unión temporal. Del mismo momento de la licitación se dijo que debía ser SAP o debía ser Oracle. Además de esto, cuando los proponentes no contaban con una carta firmada por el fabricante, pero entonces le rechazaban la respectiva oferta. ¿Qué pasó? La Secretaría de Hacienda, cuando recibía por parte de los proponentes los documentos, les exigía, obviamente, la certificación del SAP y de SAP y que viniera firmada por ese fabricante. Esto prendió con toda la razón las alarmas de quienes en un momento dado se presentaron también como proponentes y hicieron la siguiente observación. Por ejemplo, el proponente Smart S.A. manifestó en las respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones del proceso que el numeral que exigía dicha certificación direcciona de manera categórica y tendenciosa a proveedores que están ya seleccionados, como en el caso de Oracle y SAP. Además, avisan que esta actitud tendenciosa, lo pongo textualmente, genera un nivel de riesgo para el distrito que puede repercutir en un intento fallido que implica pérdida de recursos del Estado, procesos internos costosos y tiempos de retrasos en el objetivo final. No se entiende cómo, al existir, digo yo, fabricantes que podrían cumplir con la misma función o con lo que quería la administración, como lo son Microsoft, IBM, TBCO, Software, entre otros, muchos otros, la licitación debía casarse solamente con 2. Y más me genera preocupación cuando recibo información, que espero que el señor secretario me diga si es cierta o no es cierta, de que fueron personas que habían trabajado con estas firmas, que sabían todo lo de SAP y que fueron los que ayudaron a elaborar el pliego de condiciones. A la fecha, este contrato
tiene 10 modificaciones. Yo pues no me voy a referir extensamente a todas ellas, pero sí especialmente a las últimas que no fueron objeto del debate realizado en el mes de diciembre del año 2020. Encontramos, por ejemplo, que en recursos el contrato ha sido adicionado en 4 modificaciones que suman un total de 24.000 millones adicionales al valor inicial del contrato, que era por 38.000 y pico, bueno, para un total hoy de 64.349 millones. Este contrato, como digo, tiene 4 de las 10 modificaciones vigentes, 4 de ellas se refirieron a adición en el valor. Yo hice todos los cálculos y realmente no se pasaron lo establecido en la ley 80, en el sentido que el contrato inicialmente firmado no puede sobrepasar o adicionarse en más del 50% del valor inicial. Hice los cálculos de acuerdo a la ley 80, tiene que calcularse en el momento en que se hace la adición en salarios mínimos vigentes al momento. Bueno, las prórrogas en tiempo han ampliado, óigase bien, de 2 años iniciales, que era el plazo inicial del contrato, en 32 meses y 11 días, para un total de 58 meses, un día, con probable terminación el 30 de septiembre de este año. Es decir, se adicionaron 2 años y 10 meses más al plazo inicial, que tengamos en cuenta, como lo he dicho anteriormente, ya el Banco Mundial había dicho que un proyecto de esta naturaleza debía ser mínimo el contrato a 5 años. Entiendo que el contrato para fines similares que tiene la Nación lleva 25 años, o sea que se le dijo, se le advirtió y no lo tuvieron en cuenta y lo hicieron por 2 años. Modificaciones a la forma de pago, supremamente grave, me parece lo que han hecho sobre este tema. Estas modificaciones a grandes rasgos, ¿en qué consistieron? Cambio de los porcentajes de pagos de pasar del 22.5% del valor total de la primera entrega, se pasó a pagar el 30% del valor total, la modificación 1 del contrato. Eso no se podría hacer, eso ya estaba estipulado en el contrato. De acuerdo a la ley 80, esa modificación no ha podido hacerse. Cambió del pago desde el ambiente de producción al ambiente de pruebas. Es decir, miren la diferencia. Para hacer el primer pago, como estaba previsto en el contrato inicial, usted tenía que tener, de acuerdo a los productos y a las etapas previstas, tenía que tener el concepto de la interventoría de que estaba funcionando correctamente, mejor dicho, que lo entregaba a satisfacción. Y entonces cambian el contrato. ¿Y sabe qué le ponen? Que ya no es que esté funcionando correctamente, sino simplemente que presente las pruebas. Entonces no sabemos si la prueba funcionaba o no funcionaba, de todas formas le pagaban al contratista. Mire esa forma tan curiosa que modifican la forma de pago como estaba prevista inicialmente en el contrato inicial, donde ya no se requiere que esté en pleno funcionamiento y que se reciba a satisfacción, sino las pruebas en ambiente, llaman así técnicamente. Aquí el cambio de pago desde el ambiente de producción al ambiente de pruebas, esto despertó las alarmas de la Contraloría porque en pruebas del software no estaba estable, es decir, de que ya funcionara correctamente. También modificaron algo muy curioso, incluir la capacitación a funcionarios. Imagínense que en el contrato inicial estaba que por cuenta y riesgo del contratista se haría la capacitación a los funcionarios. Y gran sorpresa me llevo cuando se hace un contrato modificatorio, donde además se adiciona, se le meten recursos a la capacitación de los funcionarios, cuando eso estaba previsto en el contrato original, que era por cuenta y riesgo del contratista, ¿no? Entonces, incluir un pago por $754.000 para la empresa privada SAC, que se hace efectivo una vez la plataforma salga en vivo. Modificar, en mi criterio, la forma de pago implica la modificación de las condiciones que estaban inicialmente previstas en el pliego de condiciones y que los proponentes debieron conocer, y que es una ley para las partes, lo que modificaría el objeto del contrato, y no se podría modificar ni el objeto ni lo previsto en el pliego de condiciones. Entonces uno se pregunta, ¿por qué en ese contrato modificatorio, señor secretario, se mete a SAP? ¿Me permite el contrato modificatorio? ¿Está allí? ¿Por qué meten a SAP? Si eso no era, SAP no estaba en el contrato inicial. Ha debido estar.
Los costos de SAP, claro, de que se ha debido prever eso, pero faltó planeación, hubo improvisación, hubo una carrera, no sé por qué, de celebrar ese contrato. Mire, aquí se hace una adición a ese contrato, al contrato inicial, supuestamente por 13.409 millones de pesos. Pero resulta que en este contrato no están las consideraciones que llevaron a la administración a hacer esa modificación. Y traté de comunicarme, me dieron el teléfono, muy gentilmente la señora enlace del Consejo, la doctora Marta Gil, no sé si aquí está presente el director de sistemas de la Secretaría, el doctor, ¿cómo se llama? ¿Gerson? ¿Usted Gerson? Bueno, 3, 4 veces le marqué y no fue posible que usted me contestara para que me explicara cuáles fueron los motivos que los llevaron a hacer esta adición. Pero lo que más me llama la atención es lo siguiente. Dice acá en ese contrato modificatorio al contrato inicial, dice, licenciamiento. Se realizará un único pago por el valor correspondiente al licenciamiento de los productos. Previa entrega y recibo a satisfacción de parte del interventor o supervisor del contrato por un valor de $754.866, los cuales se pagarán en pesos colombianos. Dicho contrato se realizará con posterior a la fecha efectiva de la salida. Bueno, pero lo que me llama, ¿dónde meten aquí a SAP? Perdón, que dice algo de SAP. Es que está, aquí está, de SAP, dice, la licitación se realiza, el licenciamiento se realizará en un único pago por el valor correspondiente al licenciamiento de SAP. ¿Por qué mete a SAP en un contrato modificatorio que no estaba SAP? Cuando no es parte. Y cuando no es parte en el contrato, ¿por qué lo meten? Yo quise que usted me explicara y no entendí. Entonces yo no entiendo de aquí de la capacitación a funcionarios, que estaba por cuenta y riesgo del contratista, meten una plata, 13.409 en pesos y no sé si ese es el equivalente en dólares, para capacitar a los funcionarios cuando era con cargo y riesgo del contratista. ¿Y por qué me mete a SAP aquí? Ahora vamos a ver dónde comienza a funcionar SAP. Bueno, entonces sigamos. La Contraloría debe incluir la capacitación de funcionarios. Modificar la forma de pago implica la modificación de las condiciones inicialmente pactadas en el pliego y en el contrato. Sobre el particular, la Contraloría abrió hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la indebida notificación de la forma de pago del contrato, incumpliendo condiciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones, en donde el organismo de control concluye que con la modificación de la forma de pago que está asociada al cumplimiento de las obligaciones técnicas, se modificó el pliego de condiciones, el cual debe ser modificado mediante adendas antes de la celebración y la firma de la minuta del contrato, como la observación que hizo ese oferente en el sentido de que estaba direccionada para que se la ganara SAP. Por ende, siendo esta ley para las partes y que rige el procedimiento de selección objetiva, toda vez que contiene las reglas de juego a las cuales deben sujetarse durante el proceso todos los oferentes y proponentes y en la ejecución del contrato. El contrato, la interventoría también manifestó el día 19 de marzo del 2019 su inconformidad con la modificación en la forma de pago en los siguientes. Se le dijo, se lo advirtió, se lo dijo la Contraloría, se lo dijo la interventoría. El contrato suscrito inicialmente de compraventa realmente pues es un contrato que para mí fue un contrato presuntamente direccionado para que se lo ganara finalmente pues esta firma, y que finalmente tener que salir a contratar con SAP cuando todo eso que contrataron ustedes con SAP en la nube han debido preverlo en este contrato. Entonces no sé si es que querían como una especie de fraccionamiento de contrato. La interventoría considera no acertado, mire, ¿para qué contrató la interventoría? Señor secretario, ¿cuánto costó? Más adelante vamos a ver cuánto costó el contrato de interventoría, si no es para que supervise la ejecución del contrato y usted no hace caso a lo que le dice la interventoría. La interventoría considera no acertado e improcedente el modificar la forma de pago cambiando los porcentajes de valoración originales del contrato firmado, que son para el ERP 32% y para el CORE 68% con relación con el valor total del contrato. Miremos con los contratos que hicieron con SAP. La nube, suscripción a Netflix de por vida. Así como pasó, por ejemplo, con ETV, que se casó con Siemens todo el tiempo.
¿no? Va. En el contrato inicial se previó que el desarrollo de la plataforma iba a ser realizada, óigase, por la Unión Temporal Core Tributario, pero que el almacenamiento de los datos, óigase bien, que el almacenamiento de los datos de los contribuyentes y la puesta en marcha de la plataforma se realizaría directamente en la Secretaría de Hacienda, inside el data center de la Secretaría de Hacienda, directamente en la Secretaría de Hacienda. Eso decía el contrato original. Como debiera ser, pues resulta que no. Sin embargo, en el 2019, con la suscripción del contrato de prestación de servicios con SAP, que además no fue siquiera sujeto a licitación, se decidió que se iban a cambiar las condiciones inicialmente pactadas para pasar a un servicio de nube que le ha costado a la ciudad más de 17.000 millones de pesos, señor secretario. Supremamente grave. Yo sé que todo lo que se ha hecho, parte tiene gran responsabilidad esta administración, pero parte también la anterior administración, porque tengo conocimiento cuando se hizo el empalme entre la administración de la actual alcaldesa mayor Claudia López y el exalcalde Enrique Peñalosa, y con la secretaria de Hacienda de ese momento, la doctora Beatriz Arbeláez, desde ese momento también dijeron que los 2 años no iban a ser suficientes y que se iban a ver en problemas con esta plataforma. Entonces, ¿por qué se quedaron callados y por qué la administración sigue con esto a pesar de las advertencias? Entonces, en el 2019, mediante contrato de prestación de servicios con SAP, por un valor de 4.999 millones para promover una solución de servicios integrales para la administración y de soporte de la operación, lo que hoy en día se conoce como la nube SAP GER. Aquí está el contrato que se hicieron. Y en el 2021, con el contrato suscrito el 13 de diciembre, un nuevo contrato con SAP por valor de 2.238 millones. El 28 de enero del 2022, otro contrato nuevamente mediante contratación directa, prestación de servicios por valor de 10.752 millones de pesos. Señor secretario, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no lo entiende nadie realmente, de que o tratamos de entender, piensa mal realmente y acertarás. En lo que va de la administración de Claudia López, le han entregado desde la Secretaría de Hacienda a la empresa privada SAP Colombia SAP la módica suma de 17.890 millones por la modalidad de contratación directa mediante 3 contratos de prestación de servicios. Pero este matrimonio se gestó desde la configuración, en mi opinión, presuntamente, del pliego de condiciones de contrato Bogdata, es decir, en la administración de Enrique Peñalosa, donde se amarró la ejecución del mismo a esta empresa, en donde se le exigía a los proponentes que debían contratar con el software de SAP. Pero quiero anotar que este matrimonio va para largo plazo. El objeto contractual de la nube se refiere a una solución de servicios integrales. En la práctica de la empresa le presta al distrito un servicio de nube que se requirió cuando la Secretaría, casi 2 años después de la celebración del contrato, se dio cuenta que no pueden operar el sistema Bogdata in situ en el sitio. Se dio cuenta que no podía cumplir con las estipulaciones del contrato. Entonces resuelven contratar con SAP. Yo creo que eso estaba previsto. No hubo planeación. ¿Quiénes elaboraron los pliegos de condiciones? Ahora bien, similar como funcionan las nubes en Apple o Microsoft, si queremos mantener nuestras imágenes o archivos en la nube, debemos continuar pagando este servicio de por vida. Toda la vida quedamos ya conectados con SAP. Supremamente grave, señor secretario. En el caso de la millonaria suscripción anual al distrito ASAP, en la nube se carga la información tributaria y personal de los bogotanos, honorables concejales, y la señora alcaldesa le informaron mal, y en esa reunión a la cual hice referencia y mostré el video, dice que no había seguridad, que cualquier tercero podía tener acceso. Imagínense aquí dónde está la nube. Yo no sé dónde está la nube. Esa nube está en Canadá, ¿dónde está? No sé dónde está esa nube. Y ellos tienen acceso. Pero miren las dificultades que ha traído esto. No, un contrato que no solo está directamente relacionado con Bogdata, pero que tiene evidentes inconsistencias, como se explican a continuación. El contrato suscrito con SAP pone en peligro la información tributaria y reservada de los contribuyentes de la capital, lo que es abiertamente inconstitucional.
no sé si se habrá modificado, pero aquí la Corte Constitucional, en sentencia 981, derecho al habeas data en materia tributaria, determina tajantemente que los datos tributarios no pueden circular por fuera del Estado con fines diferentes. La administración no puede ponerlos en circulación, colocándolos en manos de particulares o pena de contrariarse la Constitución. Es una sentencia de la Corte Constitucional. De manera que eso también me parece supremamente grave, que estén en manos de terceros. Ahí sí que es cierto, no sabemos. Yo recuerdo lo de SAP hace muchos años, cuando estaba Astrid Álvarez Hernández, gerente de la empresa de acueducto, contrataron con SAP y eso fue un fracaso. ¿Cuánto tiempo demoraron? Entonces aquí resulta que aquí adicionan y adicionan y adicionan el contrato, pero no hace efectivas las cláusulas sobre incumplimiento del contrato. El interventor le dice, no hacen nada. Bueno, ahora vamos a mostrar todo lo que decía el interventor y lo que dicen los mismos funcionarios de la administración de la cual usted hace parte, señor secretario. El contrato suscrito con SAP está en contravía, ya lo dijimos, de la legislación nacional en materia de habeas data. ¿En dónde quedó? Según el contrato, la recuperación de los datos se hará dependiendo de la disponibilidad del contratista. Entonces, si el contratista no tiene disponibilidad, se queda en los datos de los contribuyentes, y si ese día de mañana se quiere contratar con otra empresa, los datos quedan en SAP hasta tanto tengan la disponibilidad. Imagínense eso. Vale. El principio de planeación, ¿en qué quedó, señor secretario? Al no haber tenido en cuenta el principio de planeación, la planeación también es corrupción. Según el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, en el año 2012 una sentencia dice lo siguiente: el deber de planeación en tanto manifestación del principio de economía tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico. Parece que no estuvieron allí los estudios de orden técnico. ¿Por qué fallaron? Financiero y jurídico requeridos para determinar la viabilidad económica y técnica del contrato. ¿Cómo va la ejecución del contrato Bogdata? Averígüelo, Vargas. Y resulta que me puse a averiguarlo. Según la administración, el avance de todos los componentes de la plataforma están en promedio del 93%, eso dice la administración. El avance de la plataforma, según la administración, a 28 de febrero del 2022. Sí, ahí como se ve en el cuadro. Sin embargo, en el informe de interventoría a corte, me lo permites para leer textualmente, a marzo del 2022, la plataforma presenta un avance en promedio del 71%. Pero mire lo que dice la interventoría, dice lo siguiente: este informe es de marzo 22 del 2022, dice, a corte del periodo objeto de este informe, la interventoría no recibió a satisfacción ningún servicio o producto estipulado del contrato. Gravísimo. No recibió a satisfacción ningún producto o servicio estipulado en el contrato. Los servicios y productos pendientes por recibir, servicios, cantidad de obra o productos pendientes por recibir, pero no lo recibieron, pero no a satisfacción. Gravísimo. Entonces, ¿cómo hacen los pagos si no se recibió a satisfacción? ¿Cuál es el objeto del contrato? Pues que se cumpla lo allí establecido. Y si no lo entregan en la forma en que estaba establecida, pues en mi opinión no proceden los pagos y se debe tener en cuenta el informe de la interventoría. Entonces, este informe, aquí está, los informes que hicieron a 31 de marzo del 2022, cualquiera pues que los pueda consultar, pues con mucho gusto los facilitamos. Entonces, resulta que yo me puse a decir, bueno, tantas quejas de los contribuyentes. A ver, María Victoria, hágalo usted, métase a la página, a ver, usted quiere pagarse un impuesto predial. Entonces, miren lo que hice. Entonces, ¿dónde está aquí lo del impuesto predial? Entonces, cuando se perdió la confianza del contribuyente, pero dije, bueno, vamos a ver si lo que me dicen es cierto o no es cierto. Entonces, decidí inscribirme en la oficina virtual. Y de verdad, era un galimatías, pasar unas preguntas supuestamente de rigor, pero bastante complejas. Respondí al azar, dado que las opciones no me aplicaban en mi caso. Que si pagaba publicidad visual exterior, que si pagaba impuesto de vehículos, y todo iba, yo no tengo vehículo, no pago impuesto de vehículos. Yo decía, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál de las siguientes opciones es tu dirección de contacto? Empecemos por ahí. Entonces resulta que mi dirección de contacto en Sí Capital estaba correcta, donde vivo. Y resulta que en esta nueva aparece con la antigua nomenclatura. O sea, no está actualizado. Estaba mejor Sí Capital.
Y ustedes saben que cambió la nomenclatura, entonces cuando yo pagaba mis impuestos y como me llega el recibo, estaba con la dirección correcta. Y aquí, en este caso, ya aparece en la oficina virtual con otra dirección. ¿Cuáles de las siguientes opciones es tu número telefónico? Bueno, parece que ahí sí acerté. ¿Cuál de los siguientes impuestos tienes obligaciones tributarias, pero no me da opción de decir solamente en el predial? No da opción. ¿Cuál de las siguientes es tu placa vehicular? Y ponía otras cosas. Nada. Entonces resolví y dije, avancemos y pongamos como al azar a ver qué me resulta. Digamos que es esto, que lo otro. Avancé y la respuesta de la página fue, en este momento nos encontramos trabajando en el ajuste de nuestros procesos. Eso fue en mayo 6 y resulta que yo había pagado el impuesto, lo había pagado el 21 de abril y después 15 días más y no está actualizada la página. Y entonces me meto después ¿dónde es que me meto yo? Porque esto es como... Entonces 15 días después de pagar no aparece el valor pagado por el impuesto predial de mi inmueble, no aparece. Y entonces, dado que requería los pagos históricos para demostrar... ¿Sigue en mora? No, pues para la Secretaría de Hacienda sigo en mora, claro, gravísimo. Sigue en mora. Entonces volví a meterme ya donde decían que salía tal cosa, dado que requería los pagos históricos para demostrar que una vez se pagaba en PC, el pago se refleja en 2 horas, era antes así. Comentaron que el sistema Bogdato no cargaba los históricos, imagínese usted, el nuevo sistema no carga los históricos, por lo que debían consultar así capital manualmente y que lo más recomendable era que guardara, les digo, señores contribuyentes, señores concejales, guarden los recibos muy bien, la constancia de pago, porque si se le pierde a usted ese recibo, yo ya lo hice y entré y aparece que debo a la administración de la Secretaría de Hacienda del impuesto predial, no me aparece que pagué. Entonces, una experiencia directa la hice. Y ustedes los invito a que lo hagan, que de pronto se soluciona, todos los días dicen que se va a solucionar, pero en el caso, después de 15 días de haber pagado el impuesto predial, pues guardo divinamente esos recibos porque le pueden volver a cobrar a uno. Pero algo que me parece muy grave para el contribuyente, señor secretario. Imagínese que X persona, usted, Celio Nieves, quisiera vender un inmueble. Entonces resulta que usted firma una promesa de compraventa y usted dice que la promesa se firmará el día tal y que si usted por causa imputable al vendedor no se puede vender, usted tiene que pagar las arras dobladas. Pues resulta que usted para firmar una escritura, a usted le exigen en la notaría que usted tiene que tener el paz y salvo de valorización, el paz y salvo por pago de impuesto predial. Y resulta que el señor va y no le sale su paz y salvo de impuesto predial, o acaso le sale solamente, o la notaría consulta y no lo puede consultar tampoco. Entonces aparece, si usted, después de rogar, ir allá, le aparece que usted está el día en el 2022, pero no le vota el histórico. ¿Y qué tal que usted viera años anteriores? Y yo firmo la escritura y después ya como propietaria me comienzan a cobrar a mí. Digo, ¿pero cómo así? Si yo pagué, yo firmé la escritura y aparecía paz y salvo. Miren los errores y miren lo que miren lo que está pasando y las consecuencias que puede traer para los contribuyentes, que son los que están, pues los que nosotros, digamos, de alguna manera, como concejales de la ciudad, pues representamos y le hacemos control político a la administración. Supremamente grave, demostrado, aquí lo tengo, los pantallazos, el día que me metí y que sigo debiendo a la Secretaría de Hacienda el impuesto predial de mi apartamento. Bueno. Miremos aquí lo que tiene que ver con los impuestos. Al momento de realizar el registro por oficina virtual, los contribuyentes se enfrentan a preguntas de validación que no son consecuentes con el histórico o datos personales. En ese sentido, no va a ser posible realizar dicho registro y la opción de la administración es acercarse a punto de atención para solucionar. Personas mayores adultas que antes se asesoraban de alguien y lo podían hacer, inclusive me pareció hasta discriminatoria, señor secretario, alguna afirmación que usted hizo, no, que sí se podía entrar a la página, que esa dificultad se generaba realmente, era más en las personas mayores adultas, y por qué no lo diseñaron que fuera accesible también para las personas mayores adultas o para las personas en situación de discapacidad, y resulta que ese no era el problema, de todas las edades, nadie puede entrar a esa página o a esa plataforma. Bueno, yo quiero mostrar las cartas que a usted le advirtieron las distintas entidades y se lo dijeron que no saliera en vivo. Entonces no voy a simplemente como los más destacados. Por ejemplo, a usted le dijo la Secretaría de Movilidad,
una carta que le manda a usted, se la mandó el 8 de julio del 2020. Y esto salió, la primera salida en vivo fue en el 2020. La empresa, bueno, habla de la empresa Metro y Transmilenio, informan adicionalmente que el campo de aplicación de la circular no menciona a las empresas que pertenecen al presupuesto general del distrito. Esa plataforma no menciona a las entidades que hacen parte de... Y mire lo que concluye el secretario Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad. Le dice, por todo lo anterior y con el ánimo de realizar una implementación efectiva y segura, es que desde la Secretaría Distrital de Movilidad se solicita consideren contemplar las necesidades que en reiteradas ocasiones se han planteado y requerido con el objetivo cierto y seguro de llevar a cabo los procesos pendientes en el tiempo restante del 2020 e iniciar Bogdata a partir del 1 de enero del 2021. La misma Secretaría, un compañero de gabinete, le dice a usted que por favor, que paren eso, pero ahí no paran las observaciones. Miremos qué dice acá, lo dice Canal Capital. Por lo anterior y con todo respeto, invitamos a reevaluar los tiempos de implementación de esta circular y a contemplar escenarios de preparación para ajustar la planeación y asegurar estrategias que permitan la ininterrumpida prestación del servicio con efectivo control de riesgos. Y aquí dice todo lo que le va a pasar con la contratación. Todo se lo están poniendo de presente al señor secretario de Hacienda. El mismo exsecretario de Gobierno, el señor Luis Ernesto Gómez Londoño. Por otro lado, teniendo en cuenta que desde la Secretaría Distrital de Gobierno hemos finalizado el proceso de armonización presupuestal y no se contempló un recurso específico para atender esta tarea dentro del proyecto de inversión respectivo, me permito solicitar, estimado secretario, brindar un plazo adicional y dar inicio a la puesta en marcha de la herramienta Bogdata en el primer semestre del 2021 con el fin de realizar el ajuste pertinente, se lo dice el secretario de Gobierno. Pero sigamos. También se lo dice la Secretaría de la Mujer. En el entendido de que Bogdata iniciará en el mes de julio del 2020, la entidad tomó las medidas pertinentes para garantizar el servicio hasta el 31 de julio y así mitigar los efectos de la transición. Sin embargo, esta nueva circular nos deja en una posición no prevista. Así las cosas, quisiéramos saber con qué alternativas contamos para garantizar la continuidad de la contratación de la entidad. Gravísimo, señor secretario. También se lo dice la señora secretaria de Educación, mejor dicho, toda la administración, le dice, de acuerdo con lo anterior, agradecemos nos incluya en todas las pruebas piloto y nos apoyen con las capacitaciones funcionales. En este momento no están capacitados ninguno de los funcionarios de la administración distrital para esos efectos, para la nueva plataforma. Pues claro, si no funciona, ¿qué le van a enseñar mal? Y puesta en producción de cada uno de los módulos del ERP, teniendo en cuenta las particularidades propias de la Secretaría con respecto a las fuentes como CGP, cuentas maestras, tal. Finalmente remitimos unas inquietudes que han surgido desde el análisis de la circular externa, gravísimo. Eso se lo dice la Secretaría de Educación. Se lo dice también Alejandro Gómez, mire esto, el secretario de Salud, le dice, mire las consecuencias de la implementación de la improvisación de esa plataforma. Dice, en julio, mediante la circular externa, la referencia se nos informa que debemos a partir del 21 de julio estar aproximadamente, hasta aproximadamente el 10 de agosto, nuevamente suspender la ejecución presupuestal debido en esta oportunidad al proceso de transición del sistema de información presupuestal PREDIS. Lo anterior significa que se debe nuevamente detener la ejecución presupuestal, pero con el alcance e incidencia mayor, ya que se afecta la totalidad del presupuesto de gastos e inversiones del Fondo Financiero Distrital de Salud y de gastos de la Secretaría. Dado el estado, mire esto la gravedad, en el momento en que ustedes hacen esta implementación, dado el actual estado de alerta en el cual se encuentra la red hospitalaria del Distrito Capital a raíz de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, donde cada momento cuenta, el suspender, le dice, nuevamente el presupuesto solo acrecienta el riesgo de no lograr atender las múltiples necesidades prioritarias como son la adquisición de equipos, insumos, medicamentos. Mire, esa es una de las causas también por las cuales la Secretaría de Salud no pudo actuar en el momento, porque estaba el presupuesto y todo le está diciendo, mire, señor secretario, todo esto, en el 2020, se lo estaba diciendo.
en educación, en todo. Entonces, no solamente a los que estaban vinculados por prestación de servicio, sino los contratos que tenía celebrado el distrito. Hay otra aquí, Cultura, Recreación y Deporte, también le dice lo mismo. La Orquesta Filarmónica, ese Canal Capital, movilidad, pero había otro también que le decía, pero no, esto es imposible, señor secretario. Y usted hace caso omiso a todos estos informes. Ahora miremos qué dice el Banco Mundial. Muéstrame el informe del Banco Mundial, al que le pagaron $538.000. El Banco Mundial, entonces, mire, resulta que en las respuestas que me da el señor secretario a la proposición, yo le digo que se ha perdido la confianza tributaria y la cultura tributaria, porque acuérdense ustedes que eso sí viene desde Antanas Mocus, que la gente hacía aportes voluntarios y el recaudo del distrito, pues, digamos, comparado con otras entidades territoriales, era de los mejores del país. Entonces, le pregunto a los organismos de control si esto no amerita una investigación sobre todo lo que he puesto en evidencia. El Banco Mundial le dijo a usted que lo hiciera realmente a 5 años, en fin, bueno, o que lo hiciera, una recomendación. Pero si uno contrata para no tener en cuenta la recomendación, entonces ¿para qué paga plata perdida? Eso sí, ahí podría haber, y yo sí le digo a la Contraloría que investigue un presunto detrimento al patrimonio, porque usted no tuvo en cuenta las observaciones fundamentales del informe del Banco Mundial. Pero aquí se ha perdido la confianza tributaria, señores secretario de Hacienda. Hay 3 pilares básicos para que se deben dar para tener confianza tributaria, que son el cumplimiento, facilitación y confianza. Secretario, usted ha hecho lo contrario, me parece a mí, a esos 3 pilares. La confianza del contribuyente, como lo he demostrado, ampliamente se perdió. No está facilitando que los contribuyentes puedan pagar sus tributos, ya lo vimos. El cumplimiento tributario, en lo que denominó el profesor Mocus cultura tributaria, ya no existe. El informe del Banco Mundial dice claramente, un informe dice que la confianza es clave para aumentar los ingresos tributarios en los países del desarrollo. Y resulta que aquí, pues presentó una crisis porque es la hora en que se tuvieron que correr los plazos previstos inicialmente para efectos de pagar las obligaciones tributarias. Yo quiero mostrar también la Personería de Bogotá, a raíz de una auditoría regular que en el año 81 hizo la Contraloría a la Secretaría de Hacienda. Allí en ese informe, en ese comité técnico, tienes ahí el informe del comité técnico de la Contraloría. Aquí hay Contraloría, mira. Contraloría. Entonces acá dice la Contraloría en el informe financiero. Además, una vez verificado y analizado los documentos allegados por la Secretaría referente a la edición del contrato al que ya hice referencia, el contrato inicial para adquirir Bogdata, se evidenció que con corte a septiembre del 2021 se han girado y registrado contablemente el valor de 7.764 millones, que equivale al 57%, como se detalla en el siguiente cuadro. Resulta que en una reunión que se hizo de ese comité técnico de la cual hacen parte los integrantes de esa auditoría regular, allí se tenía previsto, se encontraba un hallazgo por esa misma valor, por 7.000 y pico de millones de pesos. Pero finalmente, en el informe de la Contraloría se dice que no hay lugar en este momento. La auditoría de desempeños de la Secretaría Distrital de Hacienda, evaluación de la contratación e implementación, dice, encuentra hallazgos con presunta incidencia disciplinaria por inobservancia de las recomendaciones manifestadas por la Oficina de Control. Y entiendo que de esos hallazgos con injerencia disciplinaria se le dio traslado a la Personería de Bogotá, que también informa que inició las investigaciones, pero ojalá que no sean a perpetuidad y que llegue el momento en que prescriben esas investigaciones, porque pues no sé qué pasa, pero muchas de esas investigaciones prescriben en manos de los organismos de control. Yo creo que eso, no sé cuál será la norma en la Personería de Bogotá, que tenga, digamos, una prioridad esa investigación que está poniendo en juego todo lo que he mostrado aquí con evidencias y con documentos, la confianza, la credibilidad, se ha perdido la cultura tributaria, se han visto afectados los contribuyentes, se ha visto afectada la misma administración. Eso amerita una respuesta ágil y rápida por parte de la Personería de Bogotá, como estoy esperando todavía, señor personero. ¿Qué pasó? ¿Qué alcaldes han sido sancionados de la administración anterior
y cuáles están en este momento en recursos. Hay una que ya va a cumplir casi 4 años, no puede ser que no prescriba, que son la destitución que impuso la personería anterior a una exalcaldesa de Fontibón por el contrato suscrito con FONADA y por otros contratos. Entonces aquí me hicieron llegar una carta, doctora Lucía Bastidas, yo creo que a usted también se la hicieron llegar porque ayer muy tarde, ¿como a qué hora nos dimos cuenta? Como a las 9 de la noche, decía, para la concejal María Victoria Vargas y para la concejal Lucía Bastidas. Entonces una carta de la Contraloría de Bogotá que dice lo siguiente: doctor Juan Mauricio Ramírez Cortés, respetado doctor, en desarrollo de la auditoría de desempeño del Código 81, el pasado 20 de octubre se efectuó una visita administrativa virtual, producto de la cual quedó el correspondiente, ¿qué dice ahí? El compromiso de dar, estaba borroso, el compromiso de dar respuesta a algunos interrogantes que no se pudieron resolver de forma inmediata. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución, la complejidad de la información y que el cronograma de auditoría aprobado prevé terminación del periodo de ejecución para el día 2 de noviembre, no se va a requerir de momento que se dé respuesta a los pendientes enunciados en el párrafo anterior. Entonces yo hago una pregunta a la Contraloría. Esto está firmado por la gerente ante la Secretaría Distrital de Hacienda, Neried Echeverry Prada. ¿Quién está hoy aquí en representación de la Contraloría? Viene. ¿Usted? ¿Cómo es su nombre? Directora de Hacienda. No, aquí hablan de una doctora que es la que hace la auditoría ante la Secretaría de Hacienda. Entonces yo pregunto, ¿cómo así que la misma Contraloría le dice al secretario de Hacienda que tranquilo, que como esto es bastante complejo, que entonces, y que ya se va a terminar el periodo de la auditoría, entonces que no es necesario que responda lo que le habían preguntado? Concejal María Victoria, ya llevamos 50 minutos. Uy, yo voy a dar un tiempito más falta a todas las bancadas. Yo sé que este es un tema muy importante, pero ayúdeme a ir cerrando para que la bancada liberal, los demás compañeros tengan espacio, y déjeme registrar pues concejales, voy a por tratar favor. de ser lo más breve ya, aunque déjeme falta registrar- mucha información. Déjeme registrar concejales. Pero Déjeme esta registrar información voy a concejales. decir dónde la voy a mandar. Muy bien, bueno. Déjeme registrar concejales, concejal bueno, María pues. Victoria. Registra concejales, secretario. Con gusto, señor presidente. Se hace el registro de los siguientes honorables concejales: Julián Espinosa Ortiz, Martín Rivera Alzate, Humberto Rafael Amin Martelo, Atiquigua, María Fernanda Rojas Mantilla, Germán Augusto García Maya, Ana Teresa Sí, no, y falta Bernal cosas. Montañez. Señor presidente, se ha hecho el registro de todos y cada uno de los honorables concejales. Perfecto, concejal María Bueno, voy Victoria, a le tratar de ser recomiendo. lo más breve. La le veeduría recomiendo. también abrió investigación. Se lo dijo la veeduría. Se lo dijo, se lo advirtió. Como le decía a uno a veces, la mamá, no sé si a ustedes les pasaba lo mismo. Se lo dije, se lo advirtió y mire lo que pasó, ¿no? Entonces se lo dijeron todos los organismos de control. Se lo dijeron los contribuyentes. Se lo dijeron sus mismos compañeros. Se lo dijo la administración saliente, que me parece curioso que hubiera dejado como esa constancia allí, pero bueno, eso lo vamos a demostrar más adelante. Bueno, entonces la veeduría abre investigación sumaria y le da traslado también, la veeduría se la da a la Contraloría de Bogotá. Entonces yo pregunto si la Contraloría no podría haber ampliado el término de esa auditoría ante un hecho tan grave y decirle no responda. Ahora no responda tranquilo, porque ya y eso es tan complejo, pues uno debe estar preparado para hechos complejos como este. Yo me imagino que allá tendrán, porque yo en esos temas sí no soy experta, en temas de sistemas, ¿no es cierto? Que les pueden decir esto es así o esto es así, entonces eso me parece preocupante. La verdad que falta mucho, pero yo voy a concluir ya, señor presidente, y muchas gracias. En las conclusiones, entonces yo digo, por todas las pruebas documentales presentadas en este debate y las que faltaron por presentar, considero que la administración ha puesto en riesgo el patrimonio del distrito y lo sigue poniendo, favoreciendo presuntamente al contratista y modificando el 23 de mayo del 2018 aspectos esenciales del contrato, como lo establecía en el contrato modificatorio del punto 3.2, entrega y certificación funcional a satisfacción en ambiente de pruebas, cuando lo que estaba previsto en el contrato inicial es que se entregara funcionando, no con pruebas. Bueno. La privacidad de la información. Vamos a darle traslado a la Superintendencia de Industria y Comercio para que mire si en este contrato se cumplió o no se cumplió con el habeas data y si se permitía, pues qué cláusulas se establecieron en el contrato que está poniendo realmente en riesgo la información
que es de nosotros, y por eso ustedes fíjense que el habeas data ahora es tan delicado, que a uno le consultan, usted autoriza que estos datos se utilicen para tal, imagina un tercero que está en la nube y no sabemos en qué nube anda, pero bueno, se han efectuado 4 modificaciones al plazo inicialmente pactado de 2 años, ampliando en 2 años y 10 meses más sin que la plataforma haya funcionado óptimamente. Igualmente, la Contraloría también encontró inicialmente un presunto detrimento patrimonial por 7 millones y pico, pero en ese momento, en el análisis que hace el comité técnico, dicen que ese hallazgo todavía no se puede tipificar, que porque solamente la Contraloría tiene control posterior y que solamente el Contralor General de la República puede hacer, digamos, lo que se llamaba antes control de advertencia. Entonces yo pregunto si eso se puede mandar a la Contraloría General de la República, el posible hallazgo que fue rechazado por no cumplir con este requisito, porque hacen solamente control posterior. Se está poniendo en riesgo la calificación, oigan esto es muy importante para lo que vamos a estudiar ahora, se está poniendo en riesgo la calificación AAA, de la cual goza actualmente el distrito por todas las presuntas irregularidades que ponen en riesgo la cultura tributaria y el buen manejo de las finanzas públicas. No se explica cómo las modificaciones realizadas, donde se establecía en la cláusula 34 del contrato inicial que los costos de capacitación de funcionarios de la Secretaría se generaba como consecuencia de ejecución del contrato, eran con cargo al contratista. Que me expliquen por qué en ese contrato modificatorio con la unión temporal meten a SAP y el contrato y que le adicionan contratos a SAP, pero como no me pude realmente reunir con el jefe de sistemas de la Secretaría de Hacienda, por todo lo anterior considero que a pesar de los avisos de las mismas entidades del distrito, los informes de interventoría, de la veeduría, de la personería, contraloría, de los funcionarios, de las observaciones proponentes al proceso licitatorio, de las quejas constantes de los ciudadanos, la administración hizo caso omiso de la alerta y continúa adelante con el proceso. Uno también es responsable, señor secretario, por acción o por omisión. Pese a todo lo anterior, la administración ha puesto en riesgo el patrimonio del distrito y lo sigue poniendo, favoreciendo al contratista y modificando aspectos esenciales del contrato que no podían ser modificados, como lo son la forma de pago y los objetivos específicos. Este debate, entonces, ¿cómo termino yo este debate? Yo le solicito respetuosamente, señor presidente, y al secretario general, que me remitan copia auténtica de las actas de los debates que se llevaron a cabo por parte de la bancada del Polo Democrático, por la bancada del Partido Liberal. Había una proposición también, pero no se evacuó en esa oportunidad, del nuevo liberalismo, pero de todas formas la doctora Marisol intervino también activamente en ese debate. Entonces yo quiero que me envíen la copia textual, transcrita de esas actas, como también una copia textual transcrita del acta de la sesión plenaria que se está llevando a cabo en el día de hoy. ¿Para qué? Porque yo directamente voy a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, lo voy a hacer, porque para mí existen presuntas irregularidades que podrían dar origen a acciones de carácter penal, de carácter fiscal y de carácter disciplinario. El Consejo de la Ciudad, como organismo de control, creo que ha hecho lo que ha debido hacer, que es citar a este debate y poner en evidencia todo lo que está pasando, que creían que es orar solamente con los contribuyentes, que son lo más importante, pero no solamente con ellos. Es la forma en que se elaboró el pliego de condiciones, la forma en que se elaboró el contrato, las modificaciones que se han hecho al contrato, lo que se hizo después con SAP y que quedamos casados de por vida con SAP, y que si requerimos cualquier información de SAP, tenemos que mirar primero si ellos tienen la disponibilidad en el momento para otorgarla, y de otra parte, ha llevado, señor secretario, a la renuncia de funcionarios de esta administración que le dicen que ya no resisten esto, que no pueden. Una persona que lo hice en el debate pasado, dicen que murió de un infarto del estrés, que no podía más. Aquí creo que le renunció la jefe de nóminas, creo que le renunció también la jefe de corporativa, creo que el director de impuestos, y usted le dijo no se vaya. El director de impuestos, el doctor Balbuena, quería irse, usted le dijo no se vaya, y el único que parece que está muy amañado es el director de sistemas. Ese sí parece que no ha dicho que se quiere ir, y es el que yo diría, así usted fue el que suscribió el contrato.
porque la delegación del gasto, la ordenación del gasto, pueda que usted no, otro, pero digamos la dependencia a su cargo. La ordenación del gasto la tiene delegada el secretario de Hacienda en esa oficina, pero el hecho de que la delegue no exime para nada de responsabilidad al funcionario que la delega. Entonces, en estos términos, tendría muchas cosas más que hay aquí, que las aportaré, por supuesto, a los organismos a los cuales he hecho referencia, pero creo que he cumplido con mi deber y nosotros todos como concejales de la ciudad, el haber aprobado estas proposiciones, que verdaderamente es un debate que le interesa a toda la ciudad y que en mi opinión compromete la presunta, hablo siempre de presunta, la presunta responsabilidad de dos administraciones, la anterior de Enrique Peña